Adriana regó sus orquídeas, y salió al balcón para ver a los niños de la casa vecina jugar. Siempre le han encantado los niños. Es una pena que ella y su esposo no puedan tener uno propio, pero no pierden la esperanza. En cada día festivo, Ramiro le regala orquídeas a Adriana, sus flores favoritas. Llevan 7 años juntos, pero aún no pueden convertirse en padres. Adriana ha visitado varias clínicas, los médicos no le dan una respuesta sobre qué está mal con ella. Pero ella no se rinde, cree que algún día su hogar estará lleno de risas infantiles. Adriana y Ramiro se conocieron en un campamento de niños, y desde entonces han sido inseparables. Él la conquistó con su ternura desde el primer momento, y ella le correspondió. Disfrutaban de sus citas, y cuando Ramiro le propuso matrimonio, ella lo aceptó con una alegría incontenible. Adriana recuerda el día de su boda como si fuera ayer, estaba tan nerviosa. Recordando el pasado, la mujer se quedó inmóvil por un momento en una dulce nostalgia, pero luego volvió a la realidad. Es hora de preparar la cena, pronto su esposo regresará del trabajo. Adriana creció con su abuela. Nunca conoció a su padre, y su madre falleció demasiado pronto. Ahora solo tiene a su esposo, y cada minuto que pasa con él es invaluable para ella. Viven en su propia casa, que heredaron de su abuela. Parece que esta familia lo tiene todo, pero aún no tienen hijos. Adriana está muy preocupada por esto. Piensa que su esposo no debería sufrir, y ha insinuado varias veces que debería encontrar a otra mujer. Y hoy, durante la cena, inició esa conversación. Ramiro, volví a ir a la clínica, no me dijeron nada nuevo. Mi amor, no te preocupes, lo superaremos. Me preocupo por ti, mereces tener tu propio hijo. No hables así, te amo y siempre lo haré. Ramiro, ¿y si nunca puedo concebir? Entonces adoptaremos. Tendremos un hijo, tal vez no ahora, pero lo lograremos. Te lo prometo. Te creo, pero entiéndeme, el tiempo pasa, y cada año será más difícil concebir. Aún eres joven, tendremos una gran familia. El esposo abrazó a su esposa, quien volvió a llorar. Sus mejillas siempre estaban mojadas por las lágrimas cuando pensaba que nunca sería madre. Por la noche, en la tranquila atmósfera del dormitorio, Ramiro de repente recordó su próximo viaje de negocios. Mi amor, me están enviando a un curso de capacitación en la capital. Estaré fuera varios días, y luego me espera un ascenso a director. ¿Quizás podrías acompañarme? Tengo trabajo, no podré ir. Mi jefe no me dejará. Solo pensar en cómo me grita me hace temblar. ¿Y qué tal si consideras cambiar de trabajo? No estamos tan mal financieramente. Pero amo mi trabajo y a mis colegas. La decisión es tuya, siempre te apoyaré. Adriana trabaja como editora en el periódico, y su jefe, Gabriel, constantemente la critica y le pide lo imposible. Pero ella está demasiado apegada a su trabajo como para simplemente renunciar. Por lo tanto, sus disputas verbales terminan con Adriana siempre saliendo victoriosa. Los días pasaron rápidamente, y llegó el momento de que Ramiro emprendiera el viaje. Querida, iré en coche, así será más rápido. Solo sé cuidadoso. Esa noche, Adriana pasó sin dormir. Sentía una especie de ansiedad, como si algo malo estuviera por suceder. Se despertaba y volvía a dormirse, pasando toda la noche inquieta. Temprano por la mañana, su esposo se preparó para partir, mientras ella lo miraba con sus ojos somnolientos. Llámame tan pronto llegues, estaré esperando. Ese mismo día, mientras Adriana regresaba del trabajo, recibió una llamada de Ramiro. Había llegado a salvo y se había registrado en el hotel. El alma de la mujer se calmó de inmediato. Al volver a casa, se dio cuenta de que no tenía nada que hacer. Su esposo se había ido, así que no había necesidad de preparar la cena, y la casa estaba tan tranquila sin él.
Pasaron 2 días, y Ramiro anunció que regresaba a casa hoy. Adriana se alegró de la noticia, pero al mismo tiempo volvió a sentir ansiedad. La mujer se acostó con inquietud, y cuando se despertó por la mañana, llamó de inmediato a su esposo, que ya debería haber llegado a casa. Sin embargo, el teléfono de Ramiro estaba apagado, y la preocupación se apoderó de Adriana. No podía quedarse quieta, y siguió llamándolo una y otra vez, pero nada cambiaba. El teléfono seguía apagado. Adriana no fue al trabajo y no tenía idea de qué hacer. Ya había pasado mucho tiempo desde que Ramiro debía regresar. La mujer caminaba de una habitación a otra en la casa, pensando y preocupándose. En el ensordecedor silencio, escuchaba el latido de su corazón cuando sus pensamientos ansiosos fueron interrumpidos por el sonido del teléfono. «Hola, necesita venir, anoche hubo un accidente. El coche de su esposo chocó con un camión. Iba a gran velocidad, el coche se salió de la carretera y se incendió. ¿Mi esposo está vivo? Mis condolencias. Por favor, venga a recoger todo lo que quedó después del incendio». Adriana dejó caer el teléfono de sus manos, las lágrimas brotaron como un río. «¿Cómo pudo pasar esto?», gritaba por toda la casa. ¿Acaso su vida feliz terminó en un instante? No quería creerlo, y media hora después ya estaba camino a la ciudad, que estaba en el camino hacia la capital, allí fue donde ocurrió todo. Al llegar al lugar, se sintió muy mal, vio todo lo que quedaba del coche. En la identificación no dijo nada, la sacaron de allí. A veces se desmayaba, a veces volvía en sí misma. Era difícil entender algo allí, pero el coche era suyo, y probablemente era él. Han pasado una semana desde el funeral. Adriana ya no vivía, simplemente existía. Todavía no podía creer que fuera verdad, incluso aunque ella misma vio el ataúd y se despidió de su esposo. Adriana se había convertido en una sombra. Una sombra que no notaba nada a su alrededor. Tomó un descanso en el trabajo y ahora pasa los días enteros en casa, evitando el contacto con cualquier persona. Para ella, la vida se había detenido. Un día, decidió ir al lugar del accidente, quería entender cómo todo sucedió. El accidente ocurrió cerca de un pequeño pueblo, en una carretera solitaria rodeada de bosques. Adriana se detuvo en el arcén y volvió a llorar. Había llevado orquídeas consigo, que dejó allí. En el camino de regreso a casa, se dio cuenta de que necesitaba volver al trabajo para distraerse de alguna manera. Pero, ¿cómo iba a trabajar si el dolor la estaba consumiendo? Al día siguiente, cuando fue a la redacción, sus colegas la miraban con temor, sin atreverse a sonreír más de lo necesario. No sabían cómo hablarle para no recordarle lo sucedido. Se sentían incómodos hablando de sus propios esposos cuando ella estaba cerca, ya que eso le recordaría su pérdida. Adriana se volvió distante, no le interesaban los asuntos ni los problemas de los demás, parecía un zombi. Incluso su jefe, Gabriel, ya no le gritaba ni la criticaba, al contrario, trataba de ser más amable. El tiempo pasaba, pero Adriana seguía caminando como un espectro. Gabriel no podía soportarlo más, así que un día la invitó a su oficina. Se levantó de su escritorio y lo siguió con una expresión completamente indiferente. Por primera vez en su vida, le importaba poco lo que él pudiera decir en ese momento. ¿La regañaría? ¿La despediría? Adriana, cariño, entra y siéntate, dijo. La mujer se sentó en la silla y miró a su jefe con ojos tristes. Adriana, esto no puede seguir así. Despierta, debes vivir, debes cuidarte, dijo él. He perdido el sentido de la vida desde que mi esposo murió. Llego a casa y no hay nadie, me cuesta respirar. Entiende, no puedo vivir sin él, era mi mundo entero, respondió ella. Te entiendo, Adriana, pero necesitas tomar el control. Te mueves como un zombi, me duele verte así. Me preocupo por ti. Puedo parecer insensible a primera vista, pero en realidad me duele ver lo que te está pasando.
Después de todo, yo también pasé por algo similar, dijo él. Adriana lo miró atentamente. Era evidente que quería escuchar esa historia. Tuve una esposa, la amaba mucho. Todo esto ocurrió hace 10 años. También sufrí en ese entonces, pero el destino decidió que yo debía seguir viviendo. No puedes imaginar cuánto me culpé a mí mismo por no tener a mi esposa conmigo. El dolor no desapareció, pero con el tiempo se hizo más llevadero, y comprendí que debía vivir por mis hijos, explicó él. No tengo hijos. Me iré, necesito trabajar, cortó Adriana y salió de la oficina. Las palabras de su jefe no la calmaron en absoluto, al contrario, la hicieron reflexionar aún más sobre la falta de sentido en todo eso. Cuando regresó a casa, todo estaba igual que siempre. Los mismos muebles y objetos que le recordaban la vida cuando era feliz. No tiró nada de su hogar, las cosas de Ramiro permanecían en su lugar. Adriana tomó la camisa de su esposo en sus manos. Todavía olía a su perfume, las lágrimas volvieron a recorrer su rostro. Así continuó día tras día. No sabía cómo evitar pensar en él, se sentía muy sola. Los días pasaban monótonos, todo a su alrededor parecía gris y sin vida. Ni siquiera notaba el cambio de estaciones, el invierno se convertía en primavera, la primavera en verano, pero para ella todo era como estar en la neblina. Han pasado 5 años desde que Ramiro se fue. Adriana se había vuelto un poco más tranquila, tal vez finalmente había aceptado lo sucedido. Seguía trabajando en la redacción bajo la supervisión de Gabriel. Ahora lo miraba de manera diferente. Si antes podía reírse de él, ahora sentía compasión por él. Después de todo, ambos habían perdido a sus seres queridos. Durante 5 años, Adriana no se había involucrado con nadie más. No necesitaba otro hombre, porque aún guardaba amor y fidelidad a su esposo, que se había ido hace mucho tiempo. Cada fin de semana visitaba el cementerio, hablaba con la lápida, lloraba y se desilusionaba, pero ya no podía vivir sin hacerlo. Había mucho que quería contar y confesar. Adriana se puso a limpiar la casa. Finalmente decidió que todas las cosas que le recordaban a Ramiro debían ser guardadas en cajas. Hoy comprendió que necesitaba seguir adelante, al menos para que su difunto esposo la viera desde arriba y viera lo fuerte que era. Mientras limpiaba el suelo, alguien llamó a la puerta. Se asustó un poco, ya que no tenía visitas desde hacía mucho tiempo. Cuando abrió la puerta, había un mensajero con un ramo de sus orquídeas favoritas, las mismas que su esposo solía regalarle. «Hola, Adriana, tengo un ramo para ti», dijo el hombre con seguridad. «¿Pero, de quién es?», preguntó sorprendida la mujer. «No lo sé, hay una nota», respondió él. Adriana tomó el ramo y cerró la puerta. Miró las flores con tristeza, sacó la nota adjunta y comenzó a leer. «Mi querida Adriana, por favor, no te preocupes», decía el comienzo de la carta, pero la mujer no pudo leer más, simplemente perdió el conocimiento. Estaba tan abrumada que no pudo controlarse. Solo cuando recuperó el conocimiento, volvió a leer la nota, pero aún no entendía quién podría jugarle una broma tan cruel. «Mi querida Adriana, por favor, no te preocupes. Soy yo, tu esposo, estoy vivo y realmente quiero verte. Pero decidí no venir de inmediato. Pensé que debería advertirte que estoy vivo y que todo está bien conmigo. Tenía miedo de tu reacción, recuerdo lo impresionable que eres. Si estás lista para que vaya a verte, simplemente mira por la ventana». Adriana dejó caer la nota y por un momento sintió un miedo abrumador. Incluso temía acercarse a la ventana. ¿Y si todo era una broma cruel? El miedo se apoderaba de ella. Finalmente, Adriana reunió sus pensamientos y se decidió. Aferrándose a la pared para no caer, se acercó a la ventana y miró afuera. Y allí, cerca de la casa, estaba un hombre. Al mirar su rostro, reconoció a su esposo, Ramiro.
Él sonrió y se dirigió hacia la puerta principal. Mientras tanto, Adriana luchaba por mantenerse en pie, sin comprender cómo todo esto podía ser real, cuando hacía 5 años ella misma lo había enterrado. Hubo un golpe en la puerta. Adriana se acercó, pero no se atrevió a abrir. Todo parecía un sueño. «Si tienes miedo, no abras», dijo Ramiro en voz baja. «No te tengo miedo», respondió ella. Abrió la puerta y vio a su esposo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, ya no podía contenerse. Lo abrazó con fuerza, sin entender nada. Su esposo tenía muchos más cicatrices en el rostro, se veía diferente. «Vamos a sentarnos y te contaré todo. No creerás lo que me ha pasado en estos 5 años», dijo Ramiro con una triste sonrisa. Se sentaron en el sofá, y ella no apartaba la mirada de él. No podía creer que su esposo estuviera allí. La comprensión de que él estaba vivo aún no le había llegado. Cuando regresaba a casa esa noche, llevaba a un compañero de viaje al azar conmigo, que se quedó en el auto después del accidente. Fui expulsado del automóvil en el primer choque con un auto. El automóvil se desvió por toda la carretera, lo que provocó que se estrellara contra un camión. Buenas personas me recogieron, me brindaron ayuda y viví con ellos porque no recordaba quién era en absoluto. Me cuidaron, me llevaron a diferentes clínicas, y ahora tengo un nombre y apellido diferentes. Recién hace poco lo recordé todo y vine directamente a ti. Estaba sentado en el parque y te vi regresar del trabajo, lucías tan hermosa y feliz. Pensé que si irrumpía en tu vida ahora, tal vez la arruinaría. ¿Y si todo está bien contigo, si ya estás casada, después de tantos años? Quería dejarte ir, pero me di cuenta de que sin ti mi vida no tiene sentido, así que vine». Adriana abrazó fuertemente a su esposo. Aquí estaba él, sentado frente a ella, vivo y sano. Durante todos esos años, había pensado que ya no estaba. Miraba a Ramiro y no podía creer que ahora todo se arreglaría, que estarían juntos de nuevo. Quería creer que su amor no se había extinguido en lo más mínimo. Han pasado ya 2 años desde que Ramiro regresó a casa. El hombre había recuperado sus documentos y volvía a figurar como una persona viva. Pero el compañero que estaba en el coche con él permanecía sin nombre, un hombre desconocido para todos. Esa mañana, Adriana se despertó más temprano de lo habitual. Hoy tenía una cita en la clínica. Por supuesto, ya no se preparaba para recibir buenas noticias. Sin embargo, su sorpresa fue grande cuando la doctora le dijo que estaba embarazada. Adriana corrió a casa feliz, con los ojos brillando de alegría. Quería contarle a su esposo lo antes posible. Ramiro ya estaba despierto, preparando café en la cocina. «Querido, pronto seremos padres. Aún no lo puedo creer, pero la doctora me dijo que el embarazo va bien». Ramiro levantó a su esposa en brazos, la giró y la besó. Adriana incluso se sorprendió pensando que todas las pruebas que habían pasado eran solo para descubrir que tendrían un hijo. Quizás en este momento no haya personas más felices que esta pareja. Han encontrado su felicidad, aunque haya sido a un precio tan alto.